inmerso en la palabra de Dios. Y un hombre de Dios y una mujer de Dios tienen que estar caracterizados por ser hombres y mujeres llenos de la palabra de Dios. Hombres y mujeres que se sumergen, que se meten a la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a entender, entre otras muchas cosas, que sumergirnos en la palabra de Dios provee el fundamento para nuestra vida y para nuestra identidad. Cuando un hombre, cuando una mujer se meten de lleno, se sumergen en la Biblia, en la palabra, la leen, la meditan, la estudian, la guardan, todo eso provee el fundamento para tu vida y para mi vida. Ahora es interesante, yo en esta semana me metí a las redes, en el teléfono, y es interesante que tú en internet pones quién es Jesús, ¿verdad? Pon ahí en Wikipedia, en Google, en lo que sea, quién es Jesús, y es interesante toda la clase de respuestas que te van a salir. Muchas, en primer lugar, son páginas ya de creyentes que han hablado de ese tema, de quién es Jesús, pero muchos hablan de que Jesús es un mito, de que Jesús es una leyenda, de que Jesús fue un profeta, de que Jesús simplemente fue un hombre, fue un gran maestro, un gran rabí. Y es interesante la clase tan variada de respuestas que puede haber. Muchas sí son específicas, pero hay otras respuestas que a veces hasta algunos lo pueden llegar a hacer dudar, ¿no? Lo pueden hacer llenarse de preguntas, ¿no? Y la gente se está preguntando, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ahora es interesante que para ir o para saber la respuesta a esta pregunta, ¿quién es Jesús? No tenemos que ir a internet. No tenemos que buscar una página de internet. ¿A dónde tenemos que ir? A la Biblia, ¿verdad? Si queremos saber quién es Jesús, tenemos que ir justamente a la palabra de Dios. Entonces vamos a ir abriendo las Biblias en Lucas capítulo 24. Si me acompañan, ahorita vamos a leer ahí, pero si me van acompañando a Lucas capítulo 24, que ahí vamos a basar el mensaje de esta mañana. Pero entonces, hermanos, si queremos contestar la pregunta de quién es Jesús, tenemos que ir a la palabra de Dios. Ahora, hermanos, es muy interesante porque muchas veces leemos la Biblia y vemos a Jesús ¿dónde? Hasta el Nuevo Testamento. Lo vemos en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan, y a partir de ahí vemos ya más la vida de Jesús. Pero es interesante que si vemos la Biblia y la estudiamos y la meditamos, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, toda la Biblia apunta a la persona de Jesús. Desde el principio hasta el final. Los 66 libros de la Biblia apuntan hacia la persona de Jesús. Señalan a Jesús. O sea, para decirlo con otras palabras, la Biblia es acerca de Jesús. No es acerca de nosotros, no es acerca de lo que nosotros tenemos que hacer. La Biblia principalmente habla acerca de quién es Jesús y de lo que Jesús ya ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces la Biblia no es para que hablen de mí, para yo verme a mí, para ver yo qué tengo que hacer. Obviamente podemos hablar de todo eso, pero principalmente la Biblia apunta a la persona de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis hablan acerca de Jesús y acerca de lo que Jesús ya ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, si nosotros somos seguidores de Cristo, si nosotros somos discípulos de Cristo, es crucial leer la Biblia. Es crucial sumergirnos en la palabra de Dios. Pero no solamente es leer la Biblia, sino que también es cómo leemos la Biblia, ¿verdad? Cómo estamos leyendo la Biblia. Calvino dijo lo siguiente acerca de leer la palabra de Dios. Él dijo, las escrituras deben leerse con la aspiración de encontrar a Cristo en ellas. Cualquiera que se aparte de este objetivo, aunque se pase toda su vida aprendiendo, nunca alcanzará el conocimiento de la verdad. ¿Verdad? Qué gran verdad en esta frase, en estas palabras dicho por este hombre de Dios. Las escrituras, la Biblia, debe leerse con la aspiración de encontrar a Cristo en ellas. O sea, si tú y yo vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios y no estamos buscando a Cristo, pues no nos sirve de mucho. Porque tenemos que buscar a Cristo en la palabra de Dios. Porque la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla acerca de Cristo.
Entonces, por eso esta persona dice, aun cualquiera que se pierda de este objetivo, de que deje de buscar a Cristo en las Escrituras, por más que se pase su vida aprendiendo, nunca alcanzará realmente el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la persona de Cristo. Entonces, hermanos, cuando encontramos a Cristo en las Escrituras, sabremos mejor cómo ser seguidores de Él. Sabremos mejor cómo comunicarnos con Él. Sabremos mejor cómo comprender quién es Jesús. Sabremos mejor qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entenderemos un montón de cosas que a veces no entendemos por no sumergirnos en la palabra de Dios. Por eso decimos que sumergirse en la palabra de Dios es el fundamento para tu vida y para tu identidad. Porque cuando tú empiezas a leer la Biblia, empiezas a estudiarla, empiezas a meditarla, es cuando tú empiezas a encontrar el fundamento y la razón para tu vida. O sea, en la palabra de Dios encontramos nuestra verdadera identidad. Y solamente cuando nos sumergimos en la palabra de Dios es que comenzamos a vivir la vida que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, por esto en esta mañana vamos a ver cómo podemos sumergirnos en la palabra de Dios, qué actitudes tenemos que tener y cómo podemos saturarnos y sumergirnos de la palabra de Dios. Ahora sí vamos a Lucas capítulo 24. Recordemos a Jesús en los evangelios después que había resucitado. En Lucas capítulo 24 se describe la historia de dos discípulos, dos seguidores que iban camino a Emaús, ¿verdad? Rumbo a ese camino se les aparece un hombre. Nosotros sabemos que ese hombre era Jesús, pero para estos dos hombres, estos dos seguidores, era un hombre desconocido. No lo podían reconocer. Pero a Jesús se les aparece, Jesús les empieza a hacer preguntas porque ellos estaban tristes, porque habían crucificado a Jesús, y Jesús les dice, ¿por qué están tristes? ¿No? Y le dice, porque los judíos mataron a Jesús, le hicieron esto, lo crucificaron, lo metieron a una tumba, fue sepultado, y nosotros esperábamos que Jesús fuera el Mesías, el que nos iba a salvar, y ellos no sabían que están hablando con Jesús mismo. Y fíjense lo que Jesús le respondió en Lucas 24, versículo 25. Dice así, Jesús les dice, entonces Jesús, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Llegaron, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Fíjate, nos saltamos al versículo 44 al 49. Dice lo siguiente, Jesús les dijo también, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? ¿En los evangelios solamente? No, desde la ley de Moisés, ¿verdad? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Te das cuenta cómo toda la Biblia apuntaba a quién? A Cristo, ¿verdad? Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, hasta aquí la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios. El primer punto que quiero que veamos, hermanos, es lo que venimos diciendo. Las escrituras, la Biblia, revelan a Jesús. Las escrituras revelan a Jesús. Jesús mismo aquí a estos discípulos enseñó cómo entender las escrituras y cómo toda la historia redentora, toda la historia de Jesucristo se unió y se culmina ¿en dónde? En la cruz del Calvario. En su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Ahora fíjate, muy interesante cómo dice el versículo 27, porque el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés
y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, ya desde Moisés, ya desde los profetas, los libros proféticos, los libros históricos, los libros poéticos también, todos apuntan a la persona de Jesucristo. Y todo se culmina y todo llega a la realidad cuando Cristo aparece, vive la vida perfecta y muere cargando con nuestros pecados, derramando su sangre, siendo sepultado y resucitando al tercer día. Pero fíjense cómo Jesús ya enseña, que dice, y comenzando desde Moisés. O sea que cuando leemos la Biblia, tenemos que entender que las Escrituras revelan a Jesucristo. Por eso hablamos que la Biblia principalmente habla de la persona de Jesús. Entonces, hermanos, Jesús usó las Escrituras, usó la Biblia para darles a estos discípulos esperanza, ánimo en cuanto a la resurrección, porque les dijo que era necesario, que Él tenía que morir, Él tiene que padecer cada una de esas cosas, pero que al final iba a resucitar. Al final, después de 3 días, Él iba a resucitar. Entonces Él se presenta a estos discípulos y los anima con estas palabras. Y les recuerda que desde Moisés, los libros proféticos, los salmos, todos esos, ya apuntaban a Cristo. Ya profetizaban y hablaban acerca de Cristo, y era necesario que Cristo pasara por todas estas cosas, ¿verdad? Entonces Jesús, obviamente después ya reconocieron que Él era Jesús. Jesús dice, vean mis heridas, vean mis manos, vean mis pies, y dense cuenta que soy yo. Y eso obviamente pues les trajo ánimo, esperanza y alegría y gozo a la vida de los discípulos. Pero es así, hermanos, cuando se presenta Jesús con estos discípulos. Ahora, esta no fue la única ocasión cuando Jesús habla acerca de las Escrituras, cuando Jesús habla de la Biblia. Por ejemplo, recordemos en Lucas capítulo 4, no lo busquen, no lo vamos a leer, pero recordemos que en Lucas capítulo 4 aparece la historia de cuando Jesús es guiado al desierto y es tentado por Satanás, ¿verdad? Recordemos que se le presentó, o Satanás tentó 3 veces a Jesús, ¿verdad? 3 veces Satanás tentó a Jesús durante 40 días. Ahora, no sé si te acuerdas de la frase que aparece en las 3 tentaciones de parte de Satanás. ¿Recuerdan qué le dice? Si eres hijo de Dios, convierte las rocas en pan. Si eres hijo de Dios, aviéntate de tal orilla y que los ángeles te atrapen cuando estés por caer en el suelo, ¿no? Entonces, las 3 tentaciones, específicamente en 2, le dice Satanás, si eres hijo de Dios, haz esto. O sea, como si Satanás estuviera atacando la identidad de Jesús, ¿verdad? La persona de Jesús. Ahora, ¿Jesús pudo haber convertido las rocas en pan? Por supuesto que sí. Él pudo aventarse y por supuesto que sí. Pero él no tiene nada que probarle a Satanás. Pero Satanás le decía, si eres hijo de Dios, haz esto, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, haz esto. ¿Y cómo respondía Jesús a cada una de las tentaciones? ¿Cómo? Jesús respondía a cada una de las tentaciones con la Escritura, con la palabra de Dios, con lo que decía el Antiguo Testamento, haciendo referencia de que todo ya estaba apuntando a la persona de Jesucristo. Ahora, esta es una lección muy importante para nosotros, de que cuando somos tentados, ¿cómo vencemos la tentación? Con la palabra de Dios. No con nuestras fuerzas, ni no, yo soy muy fuerte, llevo mucho tiempo, yo ya me la sé, no, con la palabra de Dios. Entonces vemos que Jesús era un hombre lleno de la palabra de Dios, porque siempre respondía de acuerdo a lo que decía la Biblia. O sea, Jesús era un hombre que estaba inmerso en las Escrituras, ¿verdad? Lleno de la palabra de Dios, porque él respondió a cada tentación basándose en la verdad de las Escrituras. Y esto lo vemos a lo largo, hermanos, de todos los evangelios. Jesús conocía las Escrituras. Ahora pensemos, hace unas semanas o meses, cuando hablábamos hicimos la serie, ¿verdad?, en cuanto a la oración, y mencionábamos entre muchas otras cosas que si Jesús
pasaba tiempo en oración, ¿cuánto más teníamos que hacerlo nosotros? ¿No? Ahora, es la misma aplicación que pudiéramos hacer en esto. Si Jesús era un hombre lleno de las Escrituras, pues cuánto más nosotros tenemos que meternos y profundizar en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Jesús conocía las Escrituras. Si leemos los evangelios, aprendemos que Jesús aprendió desde que era un niño, aprendió acerca de la Escritura, acerca de la Biblia. No solamente eso, sino que las memorizó, porque siempre respondía de memoria la palabra de Dios. No solamente las memorizó, las aprendió desde niño, sino que meditó en ellas. Y ya cuando era un adulto, ya cuando creció, permitió que las Escrituras influyeran en su ministerio de una manera notable. ¿Te das cuenta del proceso? Empezar a leer la Biblia, empezar a aprender, empezar a meditar en ella y ir permitiendo que la Biblia vaya transformando tu vida al grado de llegar a decir que la Biblia está afectando tu vida. Está afectando tu ministerio, está afectando a tu familia, está afectando en el buen sentido tu trabajo, lo que te rodea, tu vida personal, tu vida en lo privado, tu vida en lo público, porque la vida va transformando a cada uno de nosotros. En el Nuevo Testamento sí solamente vemos que se menciona en 78 ocasiones que Jesús utilizó las Escrituras. En 78 ocasiones vemos en el Nuevo Testamento que Jesús hacía referencia a las Escrituras. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno de la palabra de Dios. Lleno de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Salmo 119 a partir del versículo 9. Salmo 119 es un capítulo hermoso que nos habla todo de la palabra de Dios. No vamos a leerlo todo porque son muchos versículos, pero fíjense lo hermoso que habla el salmista en cuanto a la palabra de Dios. Salmo capítulo 119, versículo 9. Dice el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Fíjese cuántas palabras hermosas para hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice versículo 9, tu palabra, versículo 10, mandamientos, versículo 11, tus dichos, versículo 12, tus estatutos, versículo 13, los juicios de tu boca, versículo 14, tus testimonios, versículo 15, otra vez mandamientos, y versículo 16, estatutos, todos haciendo referencia a la palabra de Dios, a la Escritura. Y me encanta porque el versículo 14 dice el salmista: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y si siguiéramos leyendo cada versículo del capítulo 119 del libro de los Salmos, nos daremos cuenta de los beneficios que trae la palabra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, vemos todo este capítulo, si lo viéramos, nos daremos cuenta de tantos beneficios que tenemos al meditar, entrar, sumergirnos en la palabra de Dios. Ahora, no solamente las Escrituras revelan a Jesús, sino que también las Escrituras revelan quiénes somos realmente cada uno de nosotros, ¿verdad? Las Escrituras revelan quiénes somos, porque como dijimos, principalmente la Biblia apunta a Jesús, pero si nosotros leemos la Biblia con atención y con la intención de buscar a Jesús, no significa que solamente tenemos que ir con esa intención de la Biblia, ¿verdad? Porque nos daremos cuenta también que podemos encontrar cosas útiles para nuestra vida. Nos daremos cuenta que encontraremos nuestra verdadera identidad, la identidad que tenemos
en Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando nos sumergimos nuestra vida en la palabra de Dios, ponemos nuestra fe en la palabra viva, en Jesucristo, y empapamos nuestra vida de la palabra de Dios, encontramos una identidad inconmovible, ¿verdad? Encontramos verdaderamente quiénes somos nosotros y para qué Dios nos creó a cada uno de nosotros. Por ejemplo, para avanzar un poquito más rápido, ¿qué dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17? Va a aparecer en la pantalla. Dice el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, ¿verdad? Toda es inspirada por Dios. Y fíjense, dice Pablo, y es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate, toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero me encanta porque dice, es útil para tu vida y para mi vida, ¿verdad? ¿Y cuál es el fin? El fin es de que el hombre de Dios sea perfecto. No habla de sin pecado, habla de madurez, ¿verdad? Un hombre maduro, una mujer madura, ¿verdad? ¿Por qué madura? Porque se sumergió en la palabra de Dios. Porque es un hombre y una mujer llena de la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Va a aparecer en la pantalla. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate, la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Ahora fíjate cómo dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes qué significa que discierne los pensamientos de la palabra de Dios? ¿Sabes cuál es la palabra en su original? Que critica los pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, tú aléjate un rato de la Biblia, digo, no te estoy diciendo que lo hagas, ¿verdad? Pero si en algún momento lo has experimentado, te das cuenta que en tu mente empezarán a venir pensamientos que no agradan a Dios, empezarán a venir un montón de cosas a tu mente, o piensas cosas que están lejos de Dios, lejanas de Dios, que no son la voluntad de Dios. Entonces tú tienes pensamientos, pero cuando tú estás meditando en la Biblia, cuando tú estás llenándote de la palabra de Dios, la palabra de Dios va criticando tus propios pensamientos. O sea, va cambiando tu propia manera de pensar. Va limpiando tu mente, va limpiando tu corazón. Por eso dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Porque realmente cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, vamos o podemos encontrar verdaderamente, podemos pensar, como dice Pablo, teniendo la mente de Cristo, ¿no? Entonces, por eso la Biblia critica los pensamientos, nuestros pensamientos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces, hermanos, la Biblia revela acerca de Cristo, revela también nuestra propia identidad. Spurgeon, un predicador muy famoso del siglo XIX, dijo: al igual que la lluvia que empapa el suelo, pida en oración al Señor que su alma se empape con su evangelio, o que su alma se empape con la Biblia, con la Escritura, porque es justamente el bombardeo repetitivo de la humedad, de la lluvia en la tierra, la que la transforma en un terreno deshidratado, árido, seco, como muchas veces el de Querétaro, en un terreno rico, húmedo, fértil y útil, ¿verdad? Bueno, cuando la palabra de Dios satura nuestras almas sedientas, entonces vamos a experimentar la transformación. Pero tenemos que saturarnos de la palabra de Dios. Ahora vamos a terminar, ya nos está acabando el tiempo. Vamos a terminar con 4 cosas, no puntos, 4 cosas rapidísimas para cómo podemos sumergirnos y empaparnos de la palabra de Dios.
Y vamos a utilizar una metáfora que las mujeres y hombres también que les gusta la cocina van a entender un poquito mejor, pero hombres y mujeres que cocinan, cuando van a cocinar un pedazo de carne, un pedazo de pollo o cualquier otro, muchas veces se suele adobar la carne, ¿verdad? O marinar la carne. Ahora, si tú ves videos en YouTube, ves que a veces lo marinan o lo dejan en el adobo minutos antes, pero todos los videos que he visto de cocina te dicen, si puedes, déjalo 24 horas antes en el refrigerador. ¿Para qué? Para que la carne se le pueda penetrar pues todo el sabor, todo el marinado o todo el adobo, ¿no? Hay veces también, depende del adobo, que hasta la carne, de acuerdo a lo que tú le pongas, puede hasta suavizar la carne también, ¿verdad? Entonces todos dicen, entre más tiempo lo dejes, o no más tiempo, ¿verdad? No lo vas a dejar 5 años en adobo porque no se puede, pero un día antes, si es posible, 15 horas, 24 horas antes, déjalo para que la carne penetre bien el marinado y se haga más suave, más tierna y sea mucho mejor, ¿verdad? Ahora pensemos en esta metáfora, en la cocina y el adobo, y pensemos en 4 cosas que tenemos que hacer al sumergirnos en la palabra de Dios, ¿verdad? Para que el adobo, vamos a decirlo así, para que el adobo o la palabra de Dios sature nuestras vidas, tenemos que hacer 4 cosas. Necesitamos entrar, necesitamos profundizar, necesitamos penetrar y necesitamos salir transformados, ¿verdad? Porque de la misma manera, el adobo tiene que entrar en la carne, ¿verdad? El primer paso, hermanos, es que tenemos que entrar, ¿no? Es empaparse con la palabra de Dios, empaparse con el adobo, tener la actitud de querer leer la Biblia. Puede ser que digas, no entiendo, no importa, voy a tener la actitud de aprender, de que Dios me hable, sé que es lo mejor y el primer paso es entrar, ¿verdad? Empaparse con el adobo de la palabra de Dios, ¿verdad? Obviamente ya tuvimos que haber nacido de nuevo, haber depositado nuestra fe en la obra de Jesucristo, ¿verdad? Tener al Espíritu Santo que nos guía, que nos ilumina, lo que dice la Biblia, que nos ayuda a entender, pero tenemos, el primer paso sería entrar, ¿no? El segundo paso sería profundizar, profundizar, porque al igual, así como veníamos utilizando esta metáfora, que algo se beneficia por estar completamente adobado. Si tú dejaste la carne mucho tiempo, pues ya está completamente marinado, ¿verdad? Completamente adobado. Bueno, nosotros necesitamos profundizar en las Escrituras, ¿verdad? Profundizar en las Escrituras, y muchas veces se ha dicho que no podemos entender las Escrituras hasta que no nos paremos, ¿dónde? Debajo de ellas. No podemos, lo vuelvo a repetir que es muy importante, no podemos entender las Escrituras hasta que no nos paremos debajo de ellas. Porque hay gente que va a la Biblia y lee la Biblia, pero se para por encima de la Biblia. ¿Qué significa esto? Esto me gusta, esto no me gusta, esto sí lo quiero para mi vida, esto no lo quiero para mi vida, esto sí voy a obedecer, esto no voy a obedecer, y pensamos que podemos utilizar la Biblia como se nos antoja. Y ponerse debajo de las Escrituras es todo lo que la Biblia diga, todo lo que la palabra de Dios diga, yo lo voy a intentar obedecer. Yo lo voy a intentar aplicar para mi vida. O sea, esto significa que la posición de nuestro corazón no tiene que estar por encima de las Escrituras, sino por debajo de las Escrituras. No escogiendo lo que nos gusta, lo que no nos gusta, sino todo lo contrario, aceptar todo de la palabra de Dios. Es permitir, tener la actitud de nuestro corazón, que nuestro corazón esté abierto para recibir la palabra de Dios y la autoridad sobre nosotros, ¿no? Entonces tenemos que entrar, tenemos que profundizar y en tercer lugar tenemos que penetrar. Así como el adobo, entre más tiempo va penetrando la carne, va penetrando, bueno, cualquier cosa donde se lo pongas, con el tiempo va penetrando. Nosotros necesitamos dejar que las Escrituras penetren en nuestra vida. ¿Y sabes ya cómo va a penetrar en nuestra vida? Entre más tiempo pasemos en la palabra de Dios.
entre más le invertamos tiempo leyendo la palabra de Dios, tratando de obedecer la palabra de Dios. Y la palabra y la escritura va penetrando tus pensamientos, va penetrando tu corazón, va limpiando toda esa suciedad que tenemos, nos va limpiando nuestro camino, nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, porque la palabra va penetrando nuestra vida. Por ejemplo, son hermosos los planes, ¿cómo se me fue el nombre? Las guías que te ayudan a leer la Biblia en un año, ¿verdad? Y hay que hacerlo, hay que intentar leer la Biblia lo más que podamos, pero hay veces en donde vamos a pasar tiempo leyendo un mismo pasaje, un mismo capítulo, una semana, un mes, y Dios te va a ir enseñando nuevas cosas y te vas a ir empapando con ese pasaje, con ese capítulo, vas a ir entendiendo mejor a la persona de Jesús y va a ir penetrando a tu vida. Porque a veces leemos, quiero leer hoy 10 capítulos y lo leemos como libro porque quiero terminar la Biblia, ¿verdad? Está bien, pero también tenemos que profundizar. También tenemos que meditar constantemente en un mismo versículo, en un mismo capítulo, en un mismo libro. Y la Biblia va a ir penetrando tu vida y vas a ver cómo va a ir influyendo, cómo va a ir transformando tu vida. No solamente tenemos que entrar, no solamente tenemos que profundizar, no solamente tenemos que dejar que las escrituras penetren en nuestra vida, sino que tenemos, y el fin de todo es, que tenemos que salir transformados. Salir transformados. Así como el adobo, el marinado, el sazón, suaviza, hace tierna una carne, nosotros al igual con la palabra de Dios tenemos que terminar transformados. Tiene que haber un cambio en tu vida y en mi vida. Si tú dices estoy leyendo la Biblia y no he visto cambios, es porque seguramente hay algo ahí en tu vida, ¿verdad? No estás yendo con un corazón sincero, tal vez estás poniendo tu vida por encima de las escrituras, no por debajo, pero el objetivo es salir transformados, porque dijo Pablo, lo que leímos hace rato, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? O sea, transformado por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios transforma a cualquier persona que sumerja toda su vida en ella, ¿no? Por eso el desafío para esta mañana es que tengamos la actitud, el deseo de sumergirnos en la palabra de Dios. No importa qué edad tengas, Jesús aprendió las escrituras desde niño. Pues el niño más chiquito que, bueno, no veo ningún niño, pero creo que no hay, pero desde la edad, o los que nos siguen en las redes, desde la edad, por más que ya no tengo 6 años, 7, 10, 11, 12, Jesús desde chiquito aprendió las escrituras. No importa qué tan grande nos sintamos, nunca es tarde para sumergirse y penetrar y profundizar en la palabra de Dios, ¿verdad? Y que la palabra de Dios transforme tu vida y mi vida, porque va a ser lo único que nos va a transformar.